Santo Domingo, la capital, el Distrito Nacional, se convirtió en un caos. Y ver 100.000 personas que fueron a ese estadio olímpico pagando altas tarifas por las taquillas. Gracias por estar aquí. No saben cuánto he extrañado presentarme aquí en la República Dominicana. Y para mí es un placer y un orgullo que la gira por Latinoamérica del World Horror Tour empieza aquí, en mi segunda casa, República Dominicana. Señores, nuestro país se ha convertido en un espectáculo. Y en un espectáculo, hay que decirlo así. Yo lo único que voy a pedir es que ustedes disfruten de esta noche, que se la vivan, que perreen, que brinquen, que bailen, que beban, que hagan de todo. Esto es de ustedes. Porque ¿cómo es posible? Y lo voy a decir porque soy joven, que no conocía a Bad Bunny. ¿Cómo es posible que Bad Bunny paralizara el país por 2 días? Que sirva y le hayan creado un recuerdo de este momento que dure por siempre, al igual que las canciones que sonarán ahora. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Ver empresarios, políticos, grandes artistas, todo el conglomerado familiar, toda la sociedad del país acompañando a sus niños. Llevar a sus niños a ver a Bad Bunny, no me da vergüenza decir que no sabía quién era, es crear una niñez, una juventud, una adolescencia fuera de lo común, de los que nos criaron a nosotros. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches a todos, muy buen provecho en sus casas, como cada semana, Control Semanal. Hoy nuestro programa se siente regocijado, se siente complacido, porque tenemos un invitado de lujo, el ingeniero Rubén Jiménez Bichara, miembro del Comité Político del PLD. Todo lo conoce como Rubén Bichara, pero es Rubén Jiménez Bichara. Señores, nuestro país se ha convertido en un espectáculo. Y en un espectáculo hay que decirlo así, porque ¿cómo es posible? Y lo voy a decir porque soy joven, que no conocía a Bad Bunny. ¿Cómo es posible que Bad Bunny paralizara el país por 2 días? Santo Domingo, la capital, Distrito Nacional, se convirtió en un caos. Y ver 100.000 personas que fueron a ese estadio olímpico pagando altas tarifas por las taquillas. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Ver empresarios, políticos, grandes artistas, todo el conglomerado familiar, toda la sociedad del país acompañando a sus niños. Llevar a sus niños a ver a Bad Bunny, y no me da vergüenza decir porque no sabía quién era, es crear una niñez, una juventud, una adolescencia fuera de lo común, de los que nos criaron a nosotros. Nuestros padres nos corregían hasta de la música que íbamos a escuchar. Qué vergüenza es ver padres acompañándose a sus niñas a este espectáculo de este artista, que hay que decirlo, de fama internacional. Lo critico y lo criticaré siempre, porque no acepto que mi hijo vaya a una actividad, a un artista, a un fenómeno, a quien sea, a escuchar valores antifamiliares. Mañana no podemos quejarnos cuando esos jóvenes les falten el respeto por la violencia a menores, el irrespeto a los menores. Este joven, este artista, que lo que llama es al consumo de droga, a la promiscuidad,
a todo lo negativo para una crianza de un niño, una niña. Qué vergüenza fue ver cuando personas estaban fuera de ese estadio llorando, diciendo que fueron engañados. Y me alegro que los hayan engañado, porque ver que un precio de $1.500 para ver a este artista, felicitamos a todos aquel que fue a verlo, pero los valores familiares se pierden, las crianzas y las costumbres se pierden cuando acompañamos a nuestros niños. Y qué bonito era ver en aquellos tiempos, cuando la música, y la que todavía existe, se podía escuchar. Qué bonito es escuchar a un artista como Johnny Ventura en aquellos tiempos, Sonia Silvestre, Maridalia Hernández, Fausto Rey, un Guaso Brazován en estos tiempos, y un sinnúmero de artistas buenos que hay. También debemos apoyar a esos artistas. Nuestro país tenemos que seguir luchando porque los valores crezcan con nuestros niños, crezcan cada día más, y no todo está perdido. Para nosotros, un placer como cada noche. Iván Collado. Buenas noches. Luis Ventura. Buenas. Un día, lunes, de muchas informaciones y especialmente de renuncia. Tendremos aquí a nuestro invitado que nos estará hablando de todo lo que acontece a nivel político. Es un historiador, tiene su programa. Y la vida continúa. Bien. Buenas noches, televidentes. Buenas noches, Chelo y Luis. No podemos pasar por alto algo que aconteció en la mañana de hoy, justamente porque en un programa anterior estuvimos conversando que la proporción de las votaciones del PLD, de la consulta, ¿no? Se manejó dinero, las denuncias y esas cosas. Pero resulta que hoy renuncia el licenciado Pedro Domínguez Brito, diciendo que lo económico se impuso a los principios. Bueno, vamos a ver que después tocará entrevistar a Pedro para que nos explique qué quiso decir. También aunque lo deja sobreentender. Él tiró ese rolling pin a ver qué. Pero bueno, sigue, Iván. También hoy, en la mañana, un AME le pega un tiro al síndico de Arenoso. Gracias a Dios está estable, está bajo control según lo que nos dijo su esposa, Orlando Nolasco. El AME, señores, es algo increíble. ¿Cómo es posible que en este pleno siglo XXI todavía estamos hablando de que un AME se enfrente con un síndico, que creo que el síndico tiene 8 años ya siendo síndico del Arenoso, ¿no? Del Aguacate. Ajá, una comunidad. De una comunidad del que municipio es de Arenoso. Entonces el AME como que no conoce al síndico, al parecer, ¿no? Y se faje con el síndico y le pega un tiro al síndico. Eso nos dice que todavía en República Dominicana no estamos preparados con las armas de esos policías que le dan una arma a cualquier policía. O sea, no entiendo, porque tiene que tener problemas psicológicos. Ahí. Una persona que enfrenta a su síndico. Sencillamente, el síndico estaba, según los comentarios, defendiendo a un munícipe por alguna X o Y razón, pero creo que no debió de llegar a ese punto. Y un tercer comentario: es sorprendente que tenemos ya la juventud, y perdóname, Luis, o sea, no te sientas aludido. No, estamos tranquilo. Estamos desplazando ya a los eternos dirigentes en el mundo entero. Hoy fue elegido Rishi Sunak como primer ministro que en 200 años, de 42 años, ya tiene 200 años. Antes, tiene 200 años que no había un ministro tan joven. Tan joven. Ex ministro de Economía de Boris Johnson. Sí. Y sobre todo multimillonario, Que estuvo ¿no? aquí, Boris Johnson.
Sí, Boris Johnson estuvo aquí, se fue para allá con la esperanza de En volver búsqueda, pensaba que iba a volver. colarse. Bueno, a colarse, pero nos estamos dando cuenta ya que en el mundo la juventud sigue desplazando y eso es importante. sí. Saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan cada noche en esta entrega de lunes a viernes. Miren, este es un país donde las pasiones a veces se desbordan, máxime cuando se trata de la pelótica, es decir, cuando se trata de la política y cuando se trata de la pelota. Ayer sucedió un hecho en las afueras del estadio Quiqueya, donde unos sujetos se entraron a piñazo, porque fue piña que hubo ahí. Ahí hubo, ahí le quedaron a los que se enfrentaron ramalazo, como decía mi abuela. Todo esto en procura de una entrada para ver ese juego donde los Tigres del Licey ofendieron las Águilas Cibaeñas, que venían ya de ganarle el sábado 4-0 y ayer le ganaron 6-0 y ahí se armó un lío de apague y vámonos. Casi se armó un lío también entre Corea del Sur y Corea del Norte, porque un barco mercante de Corea del Norte supuestamente violó las aguas territoriales de Corea del Sur y le mandaron unos fuetazos de advertencia, unos tiros de advertencia, e inmediatamente Corea del Norte respondió de la misma manera con tiros de advertencia. Esa es una zona ahí que está un poco caliente en estos tiempos, máxime por el asunto. Y ustedes dirán, bueno, no, pero quizás no sea así. Sí, pero es así. Y es que ustedes saben que como se está librando una guerra Rusia-Ucrania, y donde hay unos conflictos, China, Taiwán, todo eso como que ha caldeado, como que ha producido cierto escozor entre países que son vecinos, pero que tienen la suya pendiente. Por último, decirle al ministro del Interior y Policía, nuestro Chu Vázquez, que ¿por qué de nuevo diálogo de la Mesa de Seguridad Nacional? Otro diálogo. Ustedes recordarán que a Chu Vázquez se le ocurrió una cosa y le empezó por ¿cómo se llama el barrio este? Cristo Rey. Cristo Rey. Y 2 barrios más de la capital, que para las armas, desarmar a la gente, que se yo qué, los delincuentes, la vaina, para que vaya la delincuencia. Nada de eso pasó. Ahora, con este problema que hubo en Villamella, con el problema que se presentó en Villamella entre 2 familias por unos terrenos y en el que se buscaron bandas de sicarios, de delincuentes, de criminales, para que tomaran parte en esa disputa entre esas 2 familias, resultaron muertos 3 personas. En una semana, ahí mataron pila de gente. El asunto no es prohibirle a los negocios de expendio de bebida y comida que laboren a altas horas de la noche. Ese no es el tema. Eso no resuelve nada. La gente se va a seguir bebiendo su romo. Pero no es el romo lo que produce la delincuencia ahí ni en ninguna parte. Es la falta de seguridad, de esa misma seguridad ciudadana que tiene que brindarla la Policía Nacional. Es decir, usted no puede prohibirle a la gente que se divierta, que coma o que se beba un trago.
Usted lo que tiene que hacer es garantizarle a la gente de que se puedan beber el trago y de que puedan comer tranquilo, de que puedan desplazarse en Santo Domingo Norte, en La Puya, en Punta Villamella, en San Felipe, Guaricano. en Guaricano, donde sea. Es garantizar, no solamente ahí, en el país entero. En el país entero. Usted decía que usted de lo que se encargaba era de estrategia y tal. Bueno, pues esa estrategia, si son efectivas, lo que tienen que hacer es aplicarla. Pero no cerrar negocios, por Dios, no limitar los horarios. De ahí vive gente, empleados que trabajan, que viven de ahí, que viven de su propina y todo eso. Eso dinamiza la economía de Santo Domingo Norte. Bríndenle seguridad al ciudadano para que el ciudadano pueda ir donde le dé la gana, porque vivimos en un país libre, democrático, y la Constitución a nosotros nos garantiza que nos desplacemos por donde queramos. Vámonos a un cambio y vamos a regresar con nuestro invitado, ¿verdad? Claro. Sí, vamos a regresar con nuestro invitado que ya está aquí con nosotros. Vámonos a un cambio, señor. La gente... Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia de Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER, uniendo el país con energía. Y confiables. Pedro Domínguez Brito, Oficina de Abogados y Notaría. Llega Carroquía Picanto 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leisa, Caribe Express, Hipermercado Solé, Agencia Zoteca y gasolina por todo un año de Total Energy. 100 carros por 100 pesitos. Sorteo viernes 23 de diciembre. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas. La realidad pandemia y pospandemia. Conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.
Buenas noches. Seguimos con su programa Control Semanal. Qué placer tener con nosotros a Rubén Jiménez Bichara, conocido como político, pero, vamos a decirlo así, docente desde el año 1984, UAS, AP, INTEC, todas las universidades del país. Que nos orgullece tenerlo con nosotros porque, aparte de su función en el PLD nativo de San Juan, Rubén Bichara nos va a hablar esta noche de lo que es la actualidad del sistema eléctrico nacional, de cómo está sucediendo en nuestro país. Y sobre todo... Buenas noches, Rubén. Buenas noches, don Rubén. No, gracias y de verdad un placer poder compartir con ustedes. Placer. Y decía que sobre todo la gran experiencia que tiene, porque fue director de Sur, de Este, y también... Norte. ¿Y de Norte también? De Norte también. Estaban juntos antes. Estaban juntos, claro. El de Sur y el Norte eran una sola empresa. El de Sur y el de Norte. Actualidad del sistema eléctrico nacional. Bueno, de reiterarle mi invitación y gracias por ese tiempo que no nos veíamos, pero realmente la crisis de los combustibles va directamente a lo que es el sector energético. O sea, nosotros somos un país que no producimos ningún tipo de combustible. Entonces, yo siempre he dicho, siendo justo, que cada administración tiene sus propios retos. ¿Cuál fue el reto de nuestra administración? Un desfase entre oferta y demanda. Ese era nuestro reto. Una demanda muy por encima de la oferta que tenía. No tenía energía suficiente para darle a la gente. Entonces, en consecuencia, corte del servicio, circuito que tú le dabas 12 horas, a otro 14, a otro 16, otro 20 y otro 24. Todos los días se tenían que preparar para 10 horas de apagones algunos sectores. Otro 8, otro 6 y otro con 24, unos pocos. Entonces, porque no había energía suficiente. Entonces, tuvimos que lidiar con eso. Empezamos con un plan cuando vino la pandemia, ya la entrada de la segunda unidad de Punta Catalina, para ir 24 horas, sin ningún tipo de sobresalto. Teníamos energía suficiente, eficiente y a buen precio. Pero nos tocó lidiar durante 6 años hasta lograr alcanzar esa meta. ¿Qué hay ahora? Una crisis de combustibles. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo se gestiona un combustible a buen precio, suficiente, que permita entonces que la población pueda tener un servicio sin interrupciones? Yo pienso que este es el gran reto de esta administración. Nosotros tenemos relaciones con países como Colombia, Estados Unidos, y tenemos una matriz diversificada. O sea que podemos, donde haya la oportunidad, ahí no podemos centrar la base de la generación. Sí, pero Punta Catalina, que tiene una capacidad de 720. 784. 784. En estos momentos está Punta Catalina con las 2 unidades funcionando a la capacidad que se requiere como para sincronizar esa distribución con el CENI, ¿verdad? ¿A cuáles sectores? ¿Al Gran Santo Domingo, aparte del Cibao? ¿Hasta dónde llega todo eso que está acumulado en las 2 plantas de Punta Catalina? Sí, primero, Punta Catalina provee en este momento de un 30 a un 35% de la generación que el país demanda. Okay. O sea, la tercera parte sí, de toda la generación sale de ahí. Mírense el impacto que tiene esa planta en el sistema eléctrico en estos momentos. Entonces, la distribución es algo físico, o sea, puede ir a cualquier lugar. Mientras más viaja, uno más pierde. Por ejemplo, ustedes tienen en el este, hay un exceso de generación, que hay que colocarla en el norte. Entonces, esa energía tiene que venir aquí y de aquí se manda para allá. O sea, ahí están las vías para hacerla llegar a donde uno la quiere hacer llegar. Pero mientras más baja, más pierde. Por eso, parte de los objetivos que se quedaron plasmados como un plan estratégico era balancear la generación. Por eso ustedes ven que quedó en proceso
una planta de generación en el norte. Claro. Porque es el norte el que está deficiente de generación. Entonces hay que hacer una planta en el norte para que viaje menos la energía. Pero realmente puede ir a cualquier lugar que uno la quiera colocar en sentido general. Yo siempre he dicho que en la gestión de Danilo Medina se enfocaron en la ampliación de la matriz. Correcto. Y no en la distribución. Ampliar y diversificar, así fue. Llegaron a completar, creo, hasta 2000 megavoltios, ¿no? 2016. 2016. Pero cada año va aumentando. O sea, esos 2000 quizás ya para este año seguimos con el mismo déficit y por eso seguimos con el mismo subsidio. El pacto eléctrico viene a darse a que el Estado asuma que cada 4 años se haga una planta tipo Punta Catalina, no tiene que ser a carbón, porque esa es otra pregunta que le iba a hacer. ¿Por qué fue a carbón en ese momento? ¿Por qué esa fue esa decisión al carbón? Mira, el país crece un promedio de entre 90 y 120 megavatios por año. O sea, es como que cada 4 años hay que hacer una planta de 400 megas. Una unidad. En crecimiento ha estado sostenido los últimos 12, 15 años en ese nivel. O sea, creciendo ahí. Ahora, ¿por qué carbón y no gas cuando se decidió? En el año 2013, por ejemplo, el gas estaba entre 18 y 21 centavos el millón de BTU. Oye, cuando nosotros salimos estaba a 3 centavos. O sea, tú no tenías cómo hacer una contratación de gas a esos niveles de precio. El gas que llegaba aquí, que ya se había contratado anteriormente, llegaba a menos de 4 centavos. Pero en ese año estaba a 18 y a 20. Entonces, cuando tú contratas gas natural, tienes que hacerlo por un periodo prolongado, que normalmente es de 15 o 20 años de contrato. Porque tú tienes que hacer una inversión. O sea, tú no puedes producir gas para ver quién te lo compra. Tú haces un contrato de gas, esa empresa tiene que invertir para poder prepararte tu molécula, transportarlo para acá, y obviamente que eso es un gasto que la empresa tiene que recuperar. Y entonces te hacen un contrato de largo plazo con precios que están ahí fijos, y lo que varía muy poco de precio. Por eso tú no tenías cómo comprar gas en ese momento, y la única opción viable era el carbón. Pues ya tú no querías meter una matriz dependiendo de derivados de petróleo. Entonces la única opción que te quedaba era carbón y renovables. Y actualmente, si usted tuviera la decisión de, vamos a hacer en Montecristi, hay otra planta, ¿usted la volvería a hacer sugeriría volver a hacer de carbón o de gas? Eso depende mucho del bolsillo. Por ejemplo, voy a poner un caso. Hay una planta como Punta Catalina, si se va a instalar en Estados Unidos, aquí costó 2.400 millones. Allá te van a pedir 5.000 millones. Si usted la va a instalar en otro país que tenga menos exigencia, tal vez la planta tú la puedas hacer con 1.900. Tú le tienes que quitar los filtros, como si tú dices una humeadora. Entonces, es como cuando tú dices, tú puedes tener una planta eléctrica que tú la pones en la acera de un salón. Y tú la pones, pero esa planta te echa humo, te hace un ruido enorme, te deja la acera llena de combustible o de aceite. Una planta perro de esas, que se mandan corriendo. Exacto, que hay que darle una barraca con una cadena. Sí. Pero hay otras que prenden y tú ni sabes que la planta entró. Es un tema de precio. O sea, que tener una planta con una calidad superior a la que puede haber en toda la región del Caribe y Centroamérica y Latinoamérica, una planta modelo, pero todo eso depende del tema de los precios. Pero o sea entonces ahora tenemos Punta Catalina y me sorprendo la cantidad de apagones que hay. Los sectores exclusivos de Santo Domingo, vamos a decirlo así, era poco, o sea, no se veía un apagón. Entonces ahora tú transitas en el perímetro central del Gran Santo Domingo y tú escuchas los ruidos de las plantas eléctricas, porque la energía, hoy en día, volvimos a los apagones. Apagones financieros, ¿Esos sin duda son? alguna. Claro. Sin duda alguna. Todos esos apagones financieros. Porque tú no tienes plantas fuera de servicio porque estén dañadas. No, es un tema de que para tú prender una planta tienen que meterle o gas, o petróleo, o bunker C, fuel número 2, fuel número 6, tienen que ponerle, si no, no prende. Entonces, son apagones financieros, definitivamente. Y tú hablabas de lo del gas natural.
cuando Iván se refería al por qué carbón, ¿verdad? Bueno, ese es un tema. Ahora, lo del gas natural es un tema muy complicado, máxime en estos tiempos ahora. Es decir, porque sabemos que los mayores productores de gas natural están en conflicto. Están en conflicto. Entonces, sabemos que es muy arriesgado tú tenés que traer gas natural. Imagínate de dónde diablo va a traer el gas natural que no sea de donde hayan los yacimientos de gas natural grandes en el mundo. La planta del este, la de gas, tengo entendido que ha sido muy efectiva. Sí. Ha sido muy efectiva. ¿Cuál? ¿La de Cepén? No, la que está aquí. San Andrés. Exacto. San Andrés. Pero la capacidad de esta planta no es tan... 300 megas. 300 megas, es decir, que 300 megas, eso... en estos tiempos, hablar de 300 megas, no estamos hablando de una cosa del otro mundo. Yo pienso que si se desarrollaran nuevos proyectos, tendrían que ser con carbón, porque ese problema de los combustibles fósiles, de eso, de que el gasoil, que el fuel, que el... Como están los tiempos tan convulsos en el mundo, y siendo Arabia Saudita el que dicta y Rusia lo que dictan las leyes con relación al asunto del precio del petróleo y todo eso, y Venezuela y todo, es un poco complicado. Y nosotros que no tenemos nada, tenemos que sujetarnos a lo que aparezca. Pienso yo. Yo quisiera tener tu opinión de un profesional que está ligado. Pero nosotros esa ampliación de la matriz tenía también ese objetivo fundamental que era diversificarla. Exacto. O sea, por eso la matriz nuestra es una matriz envidiable para cualquier país del mundo. Tú tienes un componente importante de gas natural, son precios fluctuantes, por eso que uno tiene que aprovechar los momentos en que tú haces esos contratos. Hubo un tiempo en que el gas estaba a 3 o 4 dólares. Entonces ese tiempo se perdió, vino la guerra, el gas se disparó. ¿Qué gas queda a buen precio? El Estados Unidos. Pero el gas de Estados Unidos lo están utilizando para el mercado europeo, que está 4 veces el precio que lo tienen ellos. O sea, ahí está 5, Europa lo puede tener a 20 en este momento. Tienes 4 veces una diferencia de precio ahí. Entonces, después tú tienes los derivados de petróleo, que ya sabemos todo lo que implica tener un parque dependiente de derivados de petróleo, ya lo hemos vivido. Y entonces está el tema de las renovables, que son no gestionables, son estacionarias. Tú tienes durante el día 8 horas de sol, después no puedes contar con energía fotovoltaica. Si te vas a lo hidroeléctrico, tienes 7 meses de sequía, tienes que administrar tu agua como puedas. Después tienes el viento y hay meses en que no hay viento. Exacto. Entonces la energía tú tampoco la puedes almacenar. O sea, tú tienes que tener renovables, pero tienes que tener un backup igualito tradicional. Porque tú no puedes tener el renovable cuando tú quieres, cuando ellos quieran. Pero si nosotros somos, Rubén, nosotros somos un país tropical, una isla. En nuestro país siempre se ha dicho que comer pescado es caro. Debería ser lo contrario. Nosotros, que somos un país tropical, deberíamos de tener la energía solar más asequible, y aquí siempre ha sido más caro que adquirir equipos solares, o no sé si es que hay alguna burocracia que no quieran que eso se desarrolle. No, es una tecnología un poco más costosa y también su inversión inicial. Fíjate qué pasa. La energía fotovoltaica, energía solar, primero tú no tienes cómo almacenarla. O sea, no hay una tecnología todavía que te pueda permitir almacenar suficiente energía como para tú servir al país. O sea, tú no lo puedes manejar ni siquiera como un vehículo. Tú coges una planta eléctrica, suponte un carro. O sea, yo voy para Ocoa, me voy allá a 80 kilómetros por hora. Tú pones tu carro a 80 y te vas. Pero tú no puedes hacer eso con las renovables. Si se pasa una nube ahí en el medio, tu producción se cae de repente. Tú tienes que tener con qué responder inmediatamente. Si no, entonces hay un apagón.
O sea, tú tienes una cantidad de energía rodante que te va cubriendo los hoyitos de las fluctuaciones, pero con las renovables, las fluctuaciones son tan bruscas que tú no puedes tener más de un 20% en un parque de renovables en este momento. O sea, tú no puedes tener más de un 20% de tu generación de renovables, nada más puede llegar hasta ahí, porque es muy fluctuante. Entonces, técnicamente, no hay cómo gerenciar esos altibajos de la energía. Hasta ahora, cuando hayan baterías o un sistema de almacenamiento, que si la energía baja, inmediatamente, como cuando tú pisas ese acelerador, entonces se podrá. Por eso tú ves, la energía y la generación se parece mucho a la mecánica. Si tú quieres un vehículo que tú pises el acelerador y en 3 segundos llegue a 120, ¿eso te cuesta qué? Pero claro. Ahora, hay uno que tú lo pisas, él lo va a pensar 10 horas para entonces que el millero te llegue ahí. La generación es así mismo, es un tema nada más es un asunto de consumo, es decir, a mayor la aceleración, mayor consumo y... Vámonos, espérate un momentito, vámonos a una pausa. Sí, nos vamos ahora, dame un segundo. La directora nos tiene hoy... Sí, pero la directora, un segundito, directora. Lo que quería significar es que el que vivamos en el trópico no nos garantiza a nosotros el que podamos tener toda esa energía, porque vamos a necesitar unos elementos que, como tú dices, son demasiado caros. Si no, todos tuviéramos energía solar en la casa, en el techo. Aquí no se puede taxiar en Mercedes. Exacto. No vamos a una pausa, al regreso volvemos con nuestro invitado Rubén Jiménez Bichara. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día, nos hacen hasta la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia de Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER, uniendo el país con energía. Yo sé que se puede ser lo mío. Yo sé que se puede ser lo mío. Por 100% nada más, un carro mío será y me lo voy a sacar. 100 carros Kia Picanto 2023. Compra tus boletos por solo 100 pesitos en los puntos de venta de Leisa, Express, Hipermercado Solé, Agencia Azteca y gasolina por todo un año de Total Energy. 100 carros de Navidad y uno mío será. Yo me lo voy a sacar por 100% nada más. 100 carros por 100 pesitos. Sorteo viernes 23 de diciembre. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente?
Existen múltiples causas. La realidad pandemia y pospandemia. Conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Bien, señores, ya regreso con su programa Control Semanal. Rubén, el PLD se adelantó, vamos a decirlo así, de buena forma, con su consulta para elegir su candidato presidencial, aunque no es oficial por la Junta Central Electoral. ¿Cómo se mantiene, cómo ha sido la reacción luego de esa elección de Abel Martínez Durán, donde tenía unos grandes competidores? El PLD empezó a ponerse al día con eso, no lo adelantó. Recuerda que todos los otros ya tienen el de ellos, nada más faltábamos nosotros. Sí. O sea, nosotros nos pusimos al día en ese aspecto, ¿verdad? Qué bueno. Porque ya los demás partidos tienen su candidato definido ante la población y ya uno sabe quiénes son. La diferencia estaba en el caso nuestro. Entonces, esta consulta ciudadana buscaba justamente determinar el nivel de aceptación que tenían esos aspirantes dentro de nuestra ciudadanía. Entonces, ¿cómo lo veían? ¿Cuál era el que más apreciaban? El que mejor entendían que podía ser el que enfrentara los grandes retos que tiene el país. Y eso es lo que quiso medir la consulta ciudadana. En el caso del compañero Abel Martínez, será oficializado en el segundo semestre del año próximo, tal y como establece la ley electoral. Entonces ahí se hará la parte legal que establece la propia ley para ser oficialmente designado, pero desde ya se sabe que todo indica que será la persona que será nuestro candidato. Me imagino haciendo esfuerzo, trabajando en conjunto, o sea, claro que todo sí. por una sola Pero causa. está unificado y decidido a superar los errores. Creo que la actividad humana en sentido general nunca puede ser perfecta. Todo lo que el ser humano hace puede ser mejorado, porque el único perfecto es Dios, ¿verdad? Entonces, siempre uno busca esa perfección que no alcanza, pero en eso mejora cada día. Entonces, el PLD está en disposición y trabajando para mejorar, superar sus errores y marchar unidos hacia el 2024. Dentro de esa consulta, o sobre la consulta, o acerca de la consulta, hubo muchas especulaciones de todo tipo y de todos los litorales, mucha conjetura, antes y después. Antes de la consulta se decía que la doctora Cedeño, Margarita, era la preferida por un sector dentro del PLD y dentro del comité político y tal, y ese rum, y que ella iba a ser la habitual ganadora por esa razón. Decía las malas lenguas, decía la gente, ¿verdad? Cuando se produce la consulta, pues los resultados son otros. Pero, esa misma noche, y nosotros pudimos ver todos los integrantes del comité político que acompañaron a Abel Martínez y a los demás candidatos que terciaron en esa consulta, y ahí te vimos también en la tarima. Pero doña Margarita no fue. Se crearon unas expectativas. Alejandrina dio unas declaraciones esa misma noche y al día siguiente. Y como que la gente ha interpretado que ya con esta actitud de doña Margarita de declarar
de que su equipo se va a integrar para los trabajos en procura del triunfo en el 24, aún sin mencionar a Abel, porque no lo mencionó cuando declaró eso. Pero el asunto está ahí planteado. Decían que Margarita se iba, Leonel hasta le abrió la puerta en un momento y parece que ahora la cerró ya, porque ella dijo como que se iba a quedar en su casa. ¿Tú cómo ves todo esto, Bichara? ¿Cómo este tejemaneje? Sí, mira, lo que sucedió en esta consulta ciudadana se asemeja un poco al año 2011. En el 2011 hubo unas primarias internas, compitió Domínguez Brito, Radamés Segura, José Tomás Pérez, compitieron con compañero Danilo Medina. Y en esas primarias, obviamente, ganó el compañero Danilo ampliamente, pero todos ellos fueron esa misma noche y le levantaron la mano. Se manifestaron reconociendo el triunfo y empezó entonces una campaña de un partido unificado totalmente. En este caso fue igual. La compañera Margarita no fue, ciertamente, pero le llamó, envió una nota manifestando su respaldo y la aceptación de los resultados. Obviamente, nadie se siente cómodo al perder, pero tuvo la valentía de reconocer el triunfo, y eso es loable, eso es una conducta que se valora mucho, se aprecia, y es lo que justamente se necesita, que en la democracia se gana y se pierde. Es decir, eso es mentira, de que esa noche ella fue a visitar a un viejo amigo. La gente habla mucha vaina, ¿viste, Rubén? Es decir, pero yo te lo pregunto, por si acaso tú sabes algo. Ella está muy comprometida con el partido, lo ha reflejado así, y no tenemos ninguna duda de que esos 6 compañeros que participaron estarán en primera línea trabajando por el triunfo del partido. Rubén, la ley de partidos, todavía tenemos lo que es el transfugismo. ¿Qué piensa el PLD? ¿Qué recomendación les da al país? ¿Por qué? Porque es muy cuesta arriba cuando vemos que yo aspiro por un partido y cuando vengo a ver no me conviene y me voy a otro. Pero se lleva la curul, sea síndico, alcalde, sea diputado, senador. Sí, mira, justamente hay mucha literatura ya escrita sobre el tema del transfugismo. Lo que hay que tratar de aplicarlo con más rigurosidad, o sea, ser mucho más riguroso, y definitivamente si usted participa en un partido y ya ha ganado posiciones ahí, no es justo que después suceda como tú lo has mencionado, o sea, eso contradice el propio espíritu y no es una conducta que se pueda aceptable, no es ético, ¿verdad? Entonces, son de las cosas que deben corregirse, pero después la persona tiene la libertad con el tiempo de antelación de moverse a donde quiera, pero que lo haga antes de verdad pero que no se lleve, o sea, ¿a qué yo me refiero? Que se vaya, pero que no se lleve la curul, que sea del partido. La ley tiene aspectos que tiene que revisar y fortalecer en ese sentido, porque es una burla. Pero claro. Mira, Iván, yo quiero, y disculpa, un paréntesis, porque estamos, amigos televidentes, estamos ante un intelectual. Rubén Bichara no es solamente político y versado y conocedor y especialista en temas energéticos. Estamos ante un intelectual. Y yo quiero aprovechar, ahora que estamos aquí en el aire, es decir, para ver si lo comprometo, porque fuera del aire hablaba con él de Página Revuelta. Y Camino Real, su programa. Sexta edición de Página Revuelta. Es una obra que usted tiene que leer. Gracias a Dios, que ya él me prometió que me lo iba a hacer llegar. Un ejemplar, se lo agradezco. Y además, un programa de televisión sin desperdicio. Quería yo acotar eso, puntualizar eso, para que la gente sepa que estamos ante una persona con un conocimiento vasto en todo. Gracias. Desde que se fundó la Fuerza del Pueblo, se ha ido alimentando del PLD.
¿Piensan ustedes que ya con la elección de Abel Martínez y trabajando unificado, paran esa alimentación? Porque mira, realmente yo pienso que cada vez que tú pierdes algo de ti, obviamente te duele, ¿no? Claro. Pero también hay que reconocer que es un derecho de cualquiera de los que hoy estamos moverse a donde se sienta más cómodo. No deja de ser algo que te disminuya, porque ¿verdad? Cada vez que una persona muere el mundo es un poco menos, o sea, es parte de la humanidad. Pero realmente el partido ya ha superado eso. Ya el partido ha superado sus crisis, y esa crisis que fue profunda, que fue la causa fundamental de la derrota del 2020, no podemos engañarnos. Estamos hablando que se fue el presidente de la organización, 3 veces presidente de la República, único presidente después de Bosch en el PLD, entonces deja la organización. O sea, nosotros hemos sobrevivido a algo que pudo haber sido catastrófico para la estructura, y ahí estamos, con una plataforma que hoy registra más de 500.000 ciudadanos que quieren entrar al PLD. Y ahora lo demostraron nuevos, en la consulta. Sí, demostraron en la consulta. Con menos de 34 años, el 56% de esa matrícula que ha entrado, donde ya el partido hizo su 9º congreso. Y esos 2 millones de bicharas que tiene, de que la Fuerza del Pueblo inscrito en la Junta y eso, no sé si la matemática le está saliendo, pero no me cuadra. 2 millones aquí, 2 millones aquí, 2 millones aquí. Ya, nosotros estamos ahora mismo haciendo una revisión de nuestro padrón. Ya hemos validado casi 1 millón de ciudadanos, o sea, validados, contactados, que han reafirmado su disposición de seguir en el partido. Nos queda otra matrícula por confirmar, hay muchos descartados también, pero un número en términos relativos muy bajo para lo que hemos logrado confirmar, fallecidos, porque teníamos años cuando nos revisábamos, y ahora nos aprestamos a culminar, antes de que el año termine, la elección de todos los mandos medios municipales, provinciales, de distritos municipales. Estamos hablando de elección de estructuras en 399 demarcaciones en todo el país. Que si realmente nos enseñó algo esta consulta, es que a veces usted puede tener una simpatía, pero no necesariamente esa simpatía se va a reflejar en votos. Si es la estructura interno, es más fuerte es que una fundamental, simpatía. Determinante. Claro, es totalmente la estructura determinante. es determinante. Por último yo, ustedes, si eventualmente, no es que yo estoy diciendo que va a ser así, nada, eventualmente, si se cae una vía y se presenta un escenario político para el 24 en el que tanto Fuerza del Pueblo como PLD se vean compelidos a tener Una alianza. que juntarse, que unirse, como para llegar al poder, para sacar al PRM del poder. ¿Tú crees que eso se pueda cristalizar? Es decir, independientemente de lo que se tire desde este litoral hacia el PLD y desde el otro hacia la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que eso, porque es la misma familia, son la misma gente? Mira, el PLD tiene raíces muy profundas y una práctica política fundamentada en alianzas. O sea, si tú analizas, desde la llegada al poder fue en base a una alianza. A una alianza, claro. Desde el 2004. Mantenernos en el poder fue igual en 96. 96. 96, o sea, Sí. y mantenerlo en el poder todas las veces ha sido en base a alianzas. O sea, el partido siempre ha practicado la sinergia política con otras fuerzas que hagan causa común, y eso es lo que nos ha dado resultados. O sea que siempre estaremos en la disposición de llegar a alianza, y sobre todo más cuando es de interés fundamental para el país que el PLD vuelva al poder. Un mensaje ya final, tú sabes que el tiempo en televisión es corto, a toda la militancia del PLD. Bueno, sobre todo felicitarles por la demostración que hubo en la pasada consulta ciudadana, la demostración de madurez, también agradecer
que se entregaron todas esas escuelas limpias y organizadas. Es una recuperación de la mística partidaria, de la cultura peledeísta, de eso que queremos retomar y mantener. Entonces, que crean en el partido, que confíen en él, que nos queda cerrar este 9º Congreso con elección de las direcciones políticas de todas las demarcaciones, que se respeten y que recuerden que no se pierde. Ganamos todos si terminamos este proceso como debe ser, que el 24 será del PLD. Muchas gracias, Rubén. Y una persona amiga que es mi alcaldesa te manda saludos. Chío, la alcaldesa de Veragua. Ah, no, pero claro. Será hasta la próxima, señores. Mañana con más fe, su programa Control Semanal.